El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Como hemos anunciado, está a través vía Zoom la doctora Nidia Vilches. Ella ha sido ministra en el Estado, dirigente del Partido Aprista, docente universitaria. Doctora Nidia Vilches, ¿cómo está? Muy buenos días. Alberto, buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, estamos comunicados ya. Bien, empezar preguntándole qué esperamos del mensaje presidencial, cómo ve la situación política. Hay tanto que hablar sobre el momento actual que verdaderamente se llega a una conclusión de algunas sorpresas que puede haber. O lo vacan al presidente o cierran el Congreso. Parece que ahí se está resumiendo todo el mensaje presidencial. ¿Usted qué opina? Alberto, ese sentimiento de incertidumbre no debería haber en un Estado o en un gobierno que demanda de políticas más bien que generen estabilidad, crecimiento y que nos permita poder tener certezas en inversión, generación de empleo, entre otros. Sin embargo, recoger la preocupación de la propia población que tiene legítima preocupación, valga la redundancia, en conseguir empleo, en poder llenar la canasta básica que hoy se ha triplicado en costos, a aquellos que se movilizan en una movilidad particular, el alto costo del combustible o la escasez en el caso del gas, entre otros. Esa es la preocupación de la calle. En realidad no sé si hay expectativas del mensaje presidencial, porque si cierran el Congreso es irrelevante para mucha gente, porque ya cerraron antes y la vida continúa. Y si lo vacan a Pedro Castillo, también vacaron a 2 presidentes recientemente y la vida continúa. La población tiene demandas muy de casa, de los hijos, de su proyección, pero noticieros como RCR nos permite poder trabajar algunos escenarios. Deseamos que el presidente tenga una propuesta de concertación más que de confrontación. Reitero, si cierra el Congreso es irrelevante para la población que tiene otras necesidades. Por otro lado, en las regiones, y vengo de Cajamarca, ayer llegué de Cajamarca, hay una expectativa de que se pueda cumplir todas aquellas, la agenda o los temas que se han recogido en las sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros. Son 19 sesiones descentralizadas que se han llevado hasta ahora, pero no se ve que ninguna de ellas se haya cumplido. Este es un gran problema porque le va a reventar al presidente o a la gestión del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Esas demandas que ha ido recogiendo, ¿podrán ser solucionados en un mensaje presidencial? ¿Podrá solucionar el problema y expectativas que tienen los hogares de aquellas familias que sobreviven con 300 soles o 400 soles al mes y en casa son 3 o 4 integrantes de familia? Mira esa preocupación que hay en nuestro país. No tenemos que irnos al interior del país. Aquí en Lima tenemos cordones muy grandes de extrema pobreza, según la información que acaba de presentar el INEGI este año. Doctora Vilches,
Definitivamente que la población, más aún después del COVID, tiene una agenda propia, como usted lo ha señalado. La gente quiere comer, quiere trabajar. Eso es concretamente, trabajar para comer. Y eso es el tema que no está en la agenda de esta clase política. Ese es el problema. Ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. Sino más bien está en la pugna, quién se va, quién se queda, y ahí. Pero ¿hasta qué punto ese nivel de contradicción puede seguir tolerando el pueblo peruano? ¿Hasta qué punto? Yo creo que el Congreso y el Poder Ejecutivo están en una etapa de sobrevivencia. En el concepto de la gran mayoría de los ciudadanos es que se vayan todos. Sí. Y si este es el sentimiento de la población y no se atiende esas necesidades básicas de cada uno de los hogares, la calle es la que va a salir como lo hizo en abril la población. No tiene necesidad de que alguien los dirija o alguien los convoque. La propia necesidad, la propia indignación hace que la población se movilice. Y mira, en abril lo que sucedió, y esto reventó en Huancayo con la paralización de los agricultores y los transportistas, y a nivel nacional el 5 de abril fue una paralización innecesaria y la población salió indignada. Estamos muy poco a que esto se repita, ya no solo en una región central, sino a nivel nacional, y vuelvo a esas agendas construidas, levantadas a nivel de 19 regiones hasta el momento, y que ninguna de ellas ha sido atendida. Y solo un punto, por ejemplo, en el caso de la compra de la urea, de acuerdo a un informe que ha hecho la Contraloría, se caería esta tercera compra o intento de compra que va a hacer el Ministerio de Agricultura. Y los anuncios de distintas fechas. A fines de mayo entregamos, presidente del Consejo de Ministros. Otro anuncio del ministro de Agricultura. A fines de junio entregamos. Mira, ya no está ese ministro que anunció esa fecha, ya está otro ministro, y no hay cuándo se pueda atender a los sectores de las comunidades que tienen menos de 5 hectáreas. Y recientemente el viceministro de Agricultura en la región Junín ha firmado un acta diciendo que a fines de julio estarían entregando a la urea a los agricultores. Mira, anuncian fechas y cuando ni siquiera el proceso ha culminado y la Contraloría ha informado que habrían indicios de corrupción en esta nueva compra, tercer intento. Claro, eso es definitivo. Pero acá también debo formular una pregunta por la capacidad política, ideológica que usted tiene. Usted proviene del partido aprista, un partido histórico, pero acá no sería conveniente dejar de lado todos esos prejuicios políticos, ideológicos que han habido en el siglo XIX, con la lucha con la izquierda, la aparición de otras fuerzas políticas que han desaparecido, digamos, en el aspecto legal, no en el aspecto de ideológico y del pensamiento político. Pero llegar a un entendimiento y de ahí empujar una refundación del país. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las izquierdas, no a esta, sino a las izquierdas históricas, ¿no? Prácticamente el APRA mismo, que en estos momentos no tiene una legalidad, digamos así, electoral, y el PPC, por ejemplo, que no esté en el escenario político, pero no vayamos a personalidades, sino a acuerdos políticos de lo que queda propiamente de los propios partidos, ¿no? Porque este escenario que ahora vemos, con estos partidos que ahora vemos, y con la experiencia que estamos viviendo diario, lo único que hacen es negociar, ¿no? Vemos que coincide el fujimorismo con el partido del señor Cerrón en muchas cosas. Vemos de que hay intereses
económicos, en leyes que se van presionando para que salgan, etcétera, y a la vista y paciencia de los periodistas, de una clase política que es cómplice de lo que pasa, ¿qué salida política, como usted dice? A nadie le interesa si hicieran el Congreso, a nadie le interesa si se va a Castillo, pero ¿qué hacemos más adelante? ¿Hacia dónde apuntamos? Una gran pregunta y reflexión que haces, y él va a cumplir en 3 años, 100 años. Hemos vivido distintos momentos difíciles en la política en distintos contextos. Y un hombre de la concertación como Ramiro Priale acuñó una frase: conversar no es pactar. Claro. Pero había voluntad política. Había sólidas propuestas o partidos políticos que podían asumir compromisos por el país. Y eso es lo que desde el primer mes, los primeros días, se le ha pedido al presidente Pedro Castillo. Presente usted o trabajen con el primer poder del Estado, con el Congreso de la República, una agenda país. Miren, tal es el peso o no peso que tiene el Poder Ejecutivo en elaborar una agenda país, que habiendo solicitado una delegación de facultades para que pueda legislar el Ejecutivo, no se le ha otorgado. Y no porque no sea necesario, sino porque no sabe a dónde ir el Poder Ejecutivo. Y aquí coincido contigo. Una agenda país demanda de voluntad política, pero en los actuales actores políticos no existe. Desde la presidencia de la República, el presidente Pedro Castillo está preocupado en digamos los legales, ¿no? Los que tienen representación política, los legales. Los que tienen y no lo tienen, porque igual hacemos la voz política. Sin embargo, hoy les corresponde a quienes tienen representación. En la presidencia de la República, aquel presidente que entró con un partido político y en el cual ha sido expulsado o retirado del partido político. Entonces, ¿quién asume responsabilidades? ¿Es Pedro Castillo? ¿Es el Partido Perú Libre? ¿Quién es? Total, desubicación de quien debería asumir una posición política y también de determinación como presidente de la República. Pero ¿qué pasaría si el escenario, por ejemplo, el 28 de julio, el señor Pedro Castillo convoca o adelanta las elecciones? ¿Cuál sería el escenario de estas nuevas elecciones? Otra vez 25 partidos políticos en contienda, otra vez las mismas caras, los mismos rostros. ¿Por qué no llegar a una concertación desde ahora, e ir trabajando un frente único? Acuérdense de Jorge Dimitrov y el Frente Único contra el fascismo, y otras agrupaciones, el Frente Amplio que ganó con Mujica en el Uruguay, etcétera, ¿no? O sea, porque acá ya estamos llegando, como se dice, ya estamos llegando ya al fango, ¿no? Ya estamos llegando a algo que ya no se puede caminar en política, ¿no? Nuestros países vecinos, como Chile, como Colombia recientemente, han formado coaliciones. Así es. El mismo Uruguay, el mismo Paraguay han constituido coaliciones políticas. Significa también madurez política. Y desprendimiento. De poder decir, mira, yo quiero ser presidente de la República y no te corresponde a ti, Alberto, sino a mí me corresponde. Correcto. ¿No? Y no, todos ponemos a disposición de una coalición donde la prioridad sea el país. Y tenemos razones suficientes, una crisis económica, social, política, que algunos factores son generados por el contexto internacional y otras por un mal manejo interno. Pero ahí está la coalición, la conformación de coaliciones para una suma de voluntades. Ojalá se pueda dar eso. Estamos viendo cuáles son los cálculos o preocupaciones del presidente Castillo en el Congreso de la República. Están viendo a ver quién asume la presidencia del Congreso para que en algún contexto asuma la presidencia de la República y el vicepresidente asume el Congreso. Miren, cálculos mezquinos que no está dentro de la necesidad del país. Ahora, justamente ese es
el grave daño que otra vez vamos a volver a lo mismo, otra vez vamos a elegir a un nuevo presidente y otra vez van a ver las investigaciones y van a estar pensando en vacarlo para que entre otro congreso, como la experiencia que hemos tenido en los últimos años acá en el Perú. Recurriendo a la parte ideológica, ¿o es que este sistema que vivimos ya se agotó? Esto ya no da más. Bueno, ¿cuál es? El sistema democrático ya se agotó y que venga las formas como no creo que no. No, me refiero las formas cómo se establece esta democracia, ¿no? A eso es lo que me refiero, ¿no? Es débil, no vamos a ningún lado, nos burlamos, los políticos se burlan del electorado, eligen a 37 congresistas y ahora aparecen 3 partidos de uno. De otro lado también, es decir, de que como modelo de elegir a los representantes de esta democracia, ¿usted no cree que ya se agotó, que habría que buscar otros mecanismos que verdaderamente puedan responder los políticos ante su electorado? La reforma política se ha hecho en distintos momentos en los congresos anteriores. Aún sigue complicado de cómo generar voluntades. El sistema democrático no se ha agotado. Por el contrario, ahí considero que deberíamos estar pensando en que cuáles son aquellas propuestas que hacen los partidos políticos con miras de poder hacer una coalición sólida en el país. Son actores políticos, sociales, que se compran el pleito por el país. Tú muy bien has dicho, Alberto, se premia el transfugismo. ¿Cómo es posible que una bancada que entra con 37, ahora son 3 bancadas con nombre distinto y en alguna otra bancada tienen también su cuota? Y no dudo cuando escucho hablar al vocero del Partido de Perú Libre, dice: nosotros vamos a presentar la candidatura a una mesa directiva, y lo harán seguramente con los que fueron de Perú Libre. Claro. Eso no le da solidez. Y cuando se debatió el tema del transfugismo, y eso es una reforma que se debe hacer, quien ingresa a una representación, ya sea al Parlamento, al municipio, a la región, por un partido político, en el caso de las regiones y municipalidades, por un movimiento regional, debe mantener la responsabilidad de sustentar con esa organización el activo y el pasivo de su gestión. Bien fácil, ahora que estamos en elecciones municipales y regionales, a portas ya en octubre, algunos dejan de participar o de pertenecer a ese movimiento regional y el próximo proceso electoral postulan por otro. O sea, no hay solidez. Me ha sorprendido, disculpe que le corte, me ha sorprendido la cantidad de personajes que están postulando por Alianza para el Progreso acá en Lima, que eran de otras fuerzas políticas y ahora aparecen con la camiseta de Alianza por el Progreso, cuando nunca han pertenecido, ¿no? A eso es lo que me refería, ¿no? Ese tipo de burla, de mecanismo, que eso no le hace bien a la democracia. Eso más bien debilita, ¿no? Mira lo que sucede con el partido político que tú mencionas y me has hecho recordar rápidamente. El señor César Acuña fue elegido como gobernador regional de La Libertad y luego renuncia a ese honor de ser gobernador regional de su región para ser candidato presidencial. Ahora nuevamente postula a la gobernación regional. Yo no sé si su población lo elegirá o no. Sin embargo, no se considera una falta de respeto ello. Ha sucedido con en las elecciones internas de Alianza para el Progreso, él solamente sacó el 10% de los votos en Trujillo. O sea que prácticamente su propio partido, sí. O sea que de qué cosa ya estamos hablando, ¿no? Y ahora ha sido observado por el jurado electoral especial de Trujillo. No sé cómo ha quedado eso, pero esos son los ejemplos que le hacen tanto daño
a esa democracia que le digo, ¿no? A esa democracia. Ahora, hay otro tema que también nos llama la atención, y es que la OMPE premia a las agrupaciones políticas económicamente por la representación que tiene. Ya nos imaginamos lo que fue en el anterior Congreso, el que lo cerraron en septiembre del 2019, la bancada de Fuerza Popular tenía 73 representantes. La primera fuerza política, acá actualmente en este Congreso, hubiera sido, ¿no? Perú Libre, pero se han dividido entre tres, pero no deja de recibir Perú Libre como partido político por tener esa representación, creo que más de 6 millones de soles anuales. Entonces, 10 millones de 10 soles millones, ¿no? por los 5 años va a recibir. Ah, sí. Vladimir Cerrón. No, Más, Vladimir Cerrón, que es el dueño de Perú Libre. Es más de 10 millones, es más. Es un promedio de 5 a 6 millones anuales, son como 30 millones. Que la OMPE le reconoce para que forme cuadros, inaugure locales, capacitación, que ningún partido se da. ¿No es cierto? Eso, por ejemplo, ese tema deberíamos revisar. ¿Por qué? Claro. A partir del año 2016, el Estado, porque no es la OMPE, el Estado financia a los partidos políticos de acuerdo al número de votos que sacaron en el proceso electoral. Por tanto, dice también el destino de esos recursos que deben ser destinados para capacitación política, o sea, para mejorar la representación política de los partidos políticos. Recibe los que han ganado y tienen un sitial en el Congreso de la República, no los que no han ganado. Claro. Sin embargo, hemos visto, mira, en el detalle, el destino de estos recursos. Un partido político ha comprado un local partidario. Un local partidario valorizado en 3,5 millones de soles, dentro del presupuesto que recibe. Ahora, la asignación no es, la asignación se calcula en el total de los votos, claro, y le va a asignar anualmente un monto. En el caso de Perú Libre, tiene 10 millones de soles y un poquito más. Pero eso lo va a recibir Vladimir Cerrón, que claro, es el dueño de el partido político. ¿Acaso lo va a recibir Bermejo, que entró por Perú Libre? Por eso, que se han desprendido. Por eso es que se han peleado, pues. Igual pasó con el cura Arana por el Frente Amplio y por eso se pelearon. Ese es el tema. Porque la plata va para el dueño, ¿no? Y en este caso, igual que Keiko, ¿no? El partido fue para ella, la dueña del partido, ¿no? Pero eso está mal. Se le compró un local partidario. Sí, pues. Uh-huh. Por eso yo veo que también, mire, vamos a 2 meses ya de las elecciones municipales y regionales, y a la gente poco le interesa. No sé, usted ha estado en Cajamarca, ¿cómo ve el ambiente electoral de Cajamarca? ¿También frío? En realidad, la agenda electoral regional tiene su propia dinámica. Hay 9 candidatos a la región, de los 9, solo una mujer dentro de los candidatos, y Cajamarca tiene pues 3 realidades distintas en toda la región. Y con ello, yo creo que 9 candidatos, yo creo que la población va a poder elegir entre los 9. Y justamente hablaba con el gobernador regional, Mesías Guevara, y le decía, mire, ¿cómo podemos entender que en el Callao se presentaron 21 candidatos a la gobernación regional y aquí en Cajamarca tenemos 9? Uh-huh. Y claro, la respuesta es, son realidades distintas. En el Callao podemos hacer campaña fácilmente, pero no al interior de las regiones que tienen otra dinámica. Pero ahí sumemos otro tema más. El Jurado Nacional de Elecciones, nuevamente, así como sucedió con el APRE el año 2021, que no nos permitieron participar, en esta contienda electoral regional y municipal hay otro contexto de problemas con los distintos candidatos que hay a nivel nacional. Acción Popular. Tenemos 25 gobiernos regionales. Sí. Ha logrado inscribirse solo en 12 gobiernos regionales.
Y esa fue mi entrevista al gobernador regional, que es presidente de Acción Popular. ¿Qué sucedió con Acción Popular? ¿Por qué solo pudo inscribirse en 12 regiones versus Somos Perú, que se ha inscrito en 25 regiones? Esto es información del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que impide? Y ahí me supo mencionar que no le permitieron continuar la inscripción de sus listas regionales a nivel nacional. Miren, nuevamente el Jurado Nacional de Elecciones, teniendo una conducta, no sé si parcializada para uno u otro partido político. El Perú Libre, que es después de Somos Perú, tiene 24 gobiernos regionales inscritos, en 24 gobiernos regionales. Y miremos qué partido político es el que asume hoy la conducción del país. Y ahora, muchos de estos vientres de alquiler, como tú muy bien has mencionado, han estado antes en un partido político, ahora en otro, y la población elige a la persona, no importa por el símbolo que vaya. Sí, pues, pero tengo entendido que esa falta de representación donde está incluido Acción Popular, está también Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que también que no han podido cubrir, pero creo que ellos serían sancionados, perderían la legalidad. Ese es otro tema importante, porque la ley, la reforma de partidos políticos dice que debe tener y cubrir en mínimo en 15 regiones. Sí, 15 regiones, así es. En ese contexto, Acción Popular perdería la inscripción del partido político, y los otros que tienen entre 9 y 8 inscripciones a nivel de regiones. Pero, oh sorpresa, el Congreso de la República habría suspendido la aplicación de esa norma. Sí, así para salvarse internamente los que están ahora en el Congreso. Claro, inclusive aprobaron reformas entonces. Inclusive aprobaron una ley que alteraba el cronograma ya establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, y el jurado le dijo que no, pues no, que no se podía. Pero todo esto, lógicamente, que empaña el proceso electoral. Nosotros acá en Lima, como sabrá, ya no sabemos ni quién es el candidato, porque en cualquier momento lo sacan de carrera. Y este tipo de normas electorales, ¿cuándo será posible que tengamos una sola que oriente? Y eso va a contribuir al fortalecimiento de la democracia, porque si no, seguimos en lo mismo, ¿no? Elegimos candidatos o partidos en algunos distritos que no tienen candidatos, ¿no? Ganan sin tener candidatos, ¿no? Pero fue el caso de la señora Susana Villarán, que fue la candidata a Lima Metropolitana y no tenía ningún candidato a los distritos de Lima. Así es. Miremos lo que sucedió y ganó las elecciones. Sí, pues. O sea, no nos extrañemos lo que estamos viviendo. Yo estoy haciendo una investigación respecto a la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia ya desde el proceso electoral 2021 y ahora en las elecciones municipales y regionales. Por esto fue mi interés de hablar con el presidente de Acción Popular, ahora que estuve en Cajamarca, porque por primera vez aplica una norma aprobada el año 2020 sobre la paridad horizontal. La paridad vertical dice que van a haber 50% de hombres, 50% mujeres, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, de acuerdo a cómo han salido electos. Pero ahora aplica otra ley de la paridad horizontal. Quiere decir, por ejemplo, si Acción Popular inscribió 12 candidatos, en 6 regiones deben encabezar mujeres y en 6 regiones hombres. Entonces, esa es la paridad horizontal. Ahí va mi investigación. ¿Cuánto de esto se ha aplicado? Porque si es que esto no se cumple, también saldrían de carrera actualmente los que no han cumplido esa norma. Pero, oh sorpresa, nuevamente, oh sorpresa, también habría suspendido, inaplicable para este proceso electoral, esa norma. La pregunta es, ¿para qué hacen normas que no la van a cumplir? Y que por intereses de los partidos políticos que tenderían a perder su inscripción, lo suspenden.
como las elecciones primarias en los partidos políticos, que ya son 3 veces que lo han suspendido. Sí, pues. Caramba, el panorama es confuso. Yendo a la parte, y esta pregunta me están pidiendo que se la formule por las redes. ¿Y cómo queda el partido aprista dentro de todo esto? ¿Cómo queda la militancia? ¿Ya hay luz al final del túnel? ¿La parte organizativa, orgánica? ¿Cómo ha quedado? Nosotros ya estamos a presentar la formalidad ante el Jurado Nacional de Elecciones para la inscripción nuevamente, o para el registro en el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es formalidad administrativa, pero con algunos excesos en el reglamento que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que lo estamos cumpliendo. Como, por ejemplo, dice, en los fundadores, en el acta fundacional debe aparecer 50% de hombres, 50% de mujeres. Y la ley de paridad y alternancia no te dice si deben militar en un partido político 50% de hombres, 50% de mujeres. Es una exageración también eso. Más allá de la ley, y eso no debería ser. Por otro lado, también te dicen, demuestre los locales partidarios que tiene el APRA o el partido político. Nosotros tenemos locales propios, a nivel nacional, tenemos locales alquilados, o muchas veces, y ahora no es la excepción, en la casa de los compañeros funciona el local del partido. Pero eso tampoco te dice la ley, pero así lo pide el jurado. Lo estamos cumpliendo. Los encargados de ello están ya encaminando la parte documentaria, y estimo que en agosto puedan estar presentando esta parte documentaria, y nosotros como militantes siempre al lado de cada uno de los comités que se están constituyendo. Ha sido una gran actividad a nivel nacional. Me he reunido con mis compañeros en Cajamarca, ellos siguen inscribiendo, ya tienen todo, han logrado ya reunir toda la parte documentaria, administrativa, y que no dudo que estemos, ojalá, hacia septiembre, ya con toda la documentación presentada ante el jurado. El APRA vuelve a recuperar su inscripción política en el jurado, pero hacemos acción partidaria y como ciudadanos permanentemente. Pero lo que se quiere también son nuevos cuadros, jóvenes cuadros. Por supuesto, y los hay, valiosísimos cuadros jóvenes a nivel nacional. Los apristas pues han tenido formación desde la CHAP, ¿no? Tenemos los chicos de ahí universitaria, de ahí a todos los niveles que han tenido, ¿no? Y eso creo que falta otra vez volver a impulsar con más fuerza esa formación política, ideológica, bueno, que dejó ahí en la torre, ¿no? Por supuesto, y ahora nosotros, mi generación y los más grandes, debemos apoyar a nuestros jóvenes, quienes asuman esos liderazgos y candidaturas que el partido aprista presente en los próximos procesos electorales. Muy bien. El APRA tiene una gran cantera que lo presentaremos en su momento, con formación política y con compromiso país. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Nidia Vilches, ex ministra de Estado, dirigente del partido aprista, docente universitaria, con quien hemos conversado sobre estos temas. Estaremos a la expectativa, doctora, sobre hacia dónde va también el partido aprista, porque acá, miren cómo se ha polarizado, que no se había dado antes, la ultraderecha, ultraizquierda, derecha, izquierda, pero desapareció la socialdemocracia, desapareció la democracia cristiana, desapareció el centro, que era el que balanceaba un poco las tendencias políticas en los últimos años, ¿no? Somos de izquierda democrática y estamos en ejercicio y función política. Ahí nos tendrá en actividad siempre, Alberto. Muchas gracias por su invitación y bonitas fiestas patrias, si es que no conversamos antes. De igual manera, felices fiestas. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia.
Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.